tendremos la oportunidad de conversar con Jimena Gamboa, ganadora del primer lugar de la categoría de artistas emergentes dentro de la 5ª edición de la Bienal José Atanasio Monroy. Esta joven artista vive y trabaja en Mérida, Yucatán, en donde cursó la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Superior de Artes del Estado. Ella tuvo la oportunidad de radicar durante 6 meses en Alemania en un programa de intercambio con la Academia de Arte de la pequeña ciudad de Münster, famosa por su importancia como un centro universitario. Pero enseguida ella nos va a contar algunos aspectos sobre su obra. Hola, ¿qué tal? Bueno, en términos muy generales, la obra ganadora titulada Farbe und Bewegung es una pieza que yo realizo en estos meses de encierro, de no poder ni siquiera salir al súper más que. Para ese momento la vida parecía haber parado por completo. Esta especie de shock que causa una situación como la que sucedió sin precedente, a mí me paralizó, personalmente paralizó todos mis procesos. Y sobre todo porque parte de mi proceso artístico involucra caminar en las calles. Y yo no sabía qué hacer. Pasaba muchísimo rato en mi casa viendo hasta la más mínima grieta en la escalera o aquellas especie de imágenes abstractas que por corrosión o por deterioro se van formando en las superficies. Y decidí que era un buen momento para aprovechar el tiempo que de alguna otra manera estaría pasando pues con amigos o en eventos o en las calles y me dediqué a pintar. La pieza ganadora, a la que puso un título en alemán que en español quiere decir color y movimiento, fue pues el resultado de esas vivencias que tuvo que enfrentar durante la pandemia. El encierro la llevó a encontrar en el interior de su casa recursos que motivaron su imaginación, entre ellos, por cierto, aquel que recomendaba Leonardo da Vinci, que decía que había que fijarse en las manchas de las paredes, ver en esas fallas de los muros motivos de inspiración para crear. Y ella pues tuvo que enfrentar esta situación, ver nuevos modelos, y así como algunos artistas han resistido con facilidad el encierro porque su trabajo cotidiano se realiza siempre o generalmente en la soledad. Para Jimena, la calle es justamente lo que genera, su ambular por las calles es lo que genera su imaginación y la lleva a la creación. El encierro me animó a explotar el tiempo extra que yo tenía y a seguir explorando, porque yo desde antes ya había llevado una especie de exploración en la pintura abstracta. Entonces, al estar en el estudio me dediqué y salió esa pintura y aparte fue como muy enriquecedor porque descubrí nuevos procesos que yo nunca había tenido. Ya al no poder salir a la calle, mi proceso de exploración del espacio cambió por completo. La carrera de Jimena está comenzando y ella ha ido construyendo su lenguaje pictórico, experimentando con la figuración, con la abstracción. Y si hacemos una revisión de su producción anterior, vamos a encontrar estas manifestaciones figurativas relacionadas con problemáticas urbanas.
Pero bueno, vamos a seguir escuchando qué es lo que nos dice ella, cómo ha sido el desarrollo de su trabajo y cuáles han sido sus intereses. Al comenzar a pintar, era completamente figurativa. Yo nunca le había entrado a la pintura abstracta hasta hace un par de años. Cuando yo entro a la universidad, entro al introductorio de pintura porque yo siempre, toda la vida había querido ser pintora. Y de ejercicio y de actividad nos plantean que debemos pintar cosas que nos desagraden. Para esto yo tomaba el transporte público para ir a la escuela y tenía que caminar un par de cuadras, ¿no? Y en el trayecto me encontraba siempre basura y yo no entendía así, ¿por qué está esta basura aquí? ¿Por qué no se la llevan en su mochila y la tiran al bote? O aparte que se ve feo, contamina. Y empiezo a sacar registros de basuras que me iba encontrando en las calles y a pasarlas al lienzo. Como ejercicio me parecía como un muy buen ejercicio por todas estas como arrugas y detalles que te puedes encontrar en artículos de plástico de este tipo. Y para complementar esa serie, también investigar un poco cómo se procesaba la basura en mi ciudad. Y eventualmente el tema así de la basura como tal me pareció un poco impersonal. Yo ya no me identificaba tanto con él. Y me empecé a interesar un poco más en aquellas pequeñillas plantas que crecen dentro de las grietas y se van de cierta forma recobrando los espacios en las banquetas, por ejemplo, que de repente empiezan a faltarles mantenimiento y se van haciendo antiguas. Las plantas simplemente retoman el espacio. Y eso sucede con las ruinas en general, ¿no? Y toda esta cuestión del deterioro y de cómo la ruina no significa que algo está muerto, me empezó a llamar un poco más la atención y saqué otra serie de banquetas, de calles, pero más orientado hacia la cuestión de las plantas silvestres. Buscar las posibilidades estéticas a partir del desecho, a partir de la ruina, es una de las formas del arte contemporáneo que en los años 60 iniciaron los artistas del arte povera, cuando ellos voltearon la mirada justamente hacia estos aspectos y los transformaron bajo la mirada estética, aprovechando también el deterioro que durante el proceso de creación sufrían los materiales de tipo orgánico. Y también surgieron en la pintura todas estas motivaciones, esas preocupaciones por los ambientes urbanos, por la ecología, por el deterioro del medio. Y estas aportaciones siguen pues siendo vigentes en el arte. Jimena transita entre la ruina y lo erosionado en la manifestación de este tipo de preocupaciones, y también ha transitado, como ella nos menciona, por la abstracción total de las formas. Termino comentando la opinión expresada por el jurado al otorgarle el premio. La obra que obtuvo el primer lugar presenta una técnica nítida, es una pieza madura para una pintora joven que demuestra una seriedad pictórica y marca claramente un camino personal por explorar. Se vale de una abstracción lírica, incluso psicológica, utilizando únicamente la atmósfera como recurso y no la figura. Bien, pues así su obra, al igual que el resto de las piezas premiadas en esta Bienal, pasará a ser parte de la Pinacoteca José Atanasio Monroy
que resguarda el Centro Universitario de la Costa Sur de Jalisco, perteneciente a la Universidad de Guadalajara, y posteriormente será exhibida en diferentes lugares del país.